Aleluya. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Estamos nuevamente en la casa del Señor, su casa, la Gran Comisión. Vamos a retomar un tema que es de suma importancia, llamado lo que es conocido teológicamente como la neumatología. La neumatología trata el estudio del Espíritu Santo. Bueno, un tema que pues nunca se debe de olvidar, puesto que al hablar del Espíritu Santo se está hablando de la tercera persona de la Trinidad, que ya dijimos durante este estudio que está el Padre, que está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero no por el hecho de que la Biblia hable así, de esta manera, de este orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo sea menos o sea el último. La Biblia enseña que esos tres son uno. Hay mucha gente que se quebra la cabecita, el coco, el cerebro, porque pues no se entiende así muy fácil el poder decir que tenemos un Dios tres en uno. Ya estuvimos explicando un poquito a qué se refería ese Dios que es tres en uno. Obviamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia. Son Dios, son puros, son santos, en el caso del Padre y el Hijo son espíritus. El Padre y el Espíritu Santo son espíritus. El único que es ahorita el Dios hombre y que es carne y hueso es el Espíritu, el Hijo, que fue el que vino a la tierra a ser transformado. Es lo que se conoce en Juan 1:1. En el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Bueno, ese Cristo, ese verbo vino a hacerse Cristo y se encarnó. Por eso tenemos como espíritu al Padre, como espíritu al Espíritu Santo, pero como hombre a Jesucristo. Y aún con todo de que es hombre, pues fue y es Dios. Para hablar un contexto de las cositas que estuvimos viendo tiempo atrás, estamos viendo el tema de la unidad en el conjunto de la deidad. Ok, se repite. La unidad en el conjunto de la deidad. ¿Qué se entiende de esta palabra? La unidad en el conjunto. ¿Qué es el conjunto de la deidad? ¿Quiénes lo forman? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque estamos hablando, cuando ustedes escuchen, jovencitas, jovencitos, niños, cuando escuchen la palabra deidad, se está refiriendo a Dios. Ok, deidad. O afuera, cuando dicen las deidades. Obviamente las religiones diferentes tienen sus diferentes deidades. En el caso de nosotros, cuando hablamos el conjunto de la deidad, es un conjunto, es un equipo. ¿A quién nos estamos refiriendo? A la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el tema en el cual nos quedamos la vez pasada, el tópico que se llama la unidad en el conjunto de la deidad. Y estuvimos viendo algunas definiciones y estuvimos explicando, avanzando, estuvimos viendo acerca del Padre, acerca del Espíritu Santo, acerca por qué, digamos, como los testigos de Jehová, los unitarios nosotros somos trinitarios. Hay otra rama que se llaman los unitarios. Ellos dicen que el Padre es Jesús y que Jesús es el Espíritu Santo y no hay problemas con ellos. Ellos dicen que esos tres son uno solo y que dejan de ser en un determinado tiempo. Digamos, vamos a tomar en cuenta el día que Jesucristo baja las aguas. Ellos tienen su explicación como unitarios. Ellos creen que solamente hay un solo Dios. Mas sin embargo la Biblia enseña de que aquí se van a ir para atrás, de que sí hay tres dioses. Entiéndase esa palabra, tres dioses: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le voy a adelantar algo un poquito más. Usted, cuando vaya al cielo y que venga el juicio del Señor, cuando vengan y que venga, oiga, fulano de tal, pásale para acá.
como hijo de Dios, no para llevarlo a condenación. Si usted es hijo de Dios, no es condenado. Usted es un hijo de Dios que va a ir a presentarse ¿a qué? A rendir cuentas del tiempo, de su familia, de su vida, de su dinero, de su trabajo, de todo. O sea, usted va a rendir cuentas, ¿ok? No para que lo manden al infierno, sino para que sea galardonado. Entonces usted se va a presentar ante Cristo, porque Él va a ser el que nos va a juzgar. Yo lo he dicho y ahora lo repito, el que ahora es nuestro juez, el que ahora es nuestro abogado, perdón, el día de mañana será nuestro juez. Ahorita nosotros, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo, abogado. Pero cuando ya nosotros seamos levantados en el arrebatamiento, ahí es donde ese abogado se volteará la silla y aparecerá como el gran juez. Así es que mi hermano, no esté jugando, póngase listo. Ahorita si usted le pide y usted falla y usted le dice, tú eres mi abogado, la sangre tuya, etcétera, etcétera. Pero también con todas esas faltas que nosotros vamos cometiendo en nuestro diario vivir, Él va mirando la intención de nuestros corazones. Así es que el día cuando esté, aquí está el trono del Señor Jesucristo. Aquí estoy, Señor, fíjate que, a ver, ¿por qué fallaste aquí? ¿Por qué pecaste esto y esto otro? Fíjate porque esto, fíjate que él tuvo la culpa, fíjate que ella me hizo, etcétera, etcétera. Pero Él va a decir, no, la intención de tu corazón fue pecar porque quisiste. Tú te dispusiste a hacerlo de esa manera y no fue porque fue un error, una falla, una falta. Por eso, una de las cosas que se va a juzgar es las intenciones de nuestros corazones. Y aquí de verdad, hermano, aquí me puedo detener para poder hablar acerca de las intenciones. Muchas de las veces nosotros estamos faltos delante de Dios con las intenciones de nuestro corazón. Y no me voy a ir tan lejos, aún con lo que hacemos aquí en la iglesia. Ya, llámese en el sentido de muchas de las veces, ¿por qué usted ofrenda? Porque siente que lo debe de hacer, lo tiene que hacer porque su hermano está dando ahí, yo tengo que hacerlo. ¿Por qué usted le ayuda a hacer el aseo al hermano Leo? Porque se siente obligado o porque hay un corazón dispuesto. Todo eso va a salir a la luz aquel gran día en el cual nos encontremos delante del Señor. ¿Por qué ayudaste al hermano o a la hermana fulana de tal? Lo ayudaste para sentirte grande, o sea, yo soy el que ayuda aquí a la iglesia, en la iglesia. Yo soy el que doy, yo soy el que me desprendo, yo soy el que siempre estoy ahí. Todo eso, si está tu corazón con ese tipo de sentir, de hacerlo solamente para que la gente se dé cuenta de que tú eres, está incorrecto. Porque aquí nos podemos desbordar dando y dando y dando, pero delante del Señor dice que Él pesa nuestros corazones. Él los pesa, Él sabe si verdaderamente lo que hacemos, lo hacemos de corazón. Amén. Así es que ahí estuvimos hablando acerca de algunos textos donde dice el Señor uno es, Marcos 12:29, el único Dios verdadero, Juan 17:3, porque Dios es uno, Romanos 3:30, solo hay un Dios, 1 Corintios 8:6. Todas esas citas bíblicas, la agarran los unitarios para decir que el Dios que tenemos solamente es uno. O sea, que el Padre se hace hijo y cuando deja de ser hijo se hace Espíritu Santo. Esa doctrina, pues a mí no me la enseña la Biblia que es así, sino al contrario. Tenemos el mayor de los ejemplos cuando Cristo baja las aguas, Cristo hecho hombre baja las aguas, dice la palabra del Señor que desciende ¿quién? El Espíritu Santo sobre de él, ya van dos, y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo, unas versiones dicen contentamiento, otras versiones dicen complacencia. Ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en ese mismo momento en el bautismo. No podemos decir que Dios solamente es uno. ¿Es uno en qué? Eso ya lo explicamos la vez pasada. Es uno en propósito, es uno en cuestión a operaciones, cómo trabajan ellos. Pero en sí son tres personajes. Otra de las cosas, reitero, estuvimos hablando de que como hijos de Dios, usted debe de conocer a su Padre. Estoy hablando de Dios.
Usted debe conocer cuando se dirige a su padre y cuando su padre le está ministrando. Usted debe de saber en su habitación, en la oración y todo, cuando se dirige a Cristo, y usted debe saber cuando se dirige al Espíritu Santo. También dijimos que lamentablemente hoy en día se toma en cuenta mucho al Padre y al Hijo, pero muy poco al Espíritu Santo. Y esto es un peligro. ¿Por qué? Porque quizás nuestras vidas en este momento están intersectadas. Escuche esto. Están intersectadas. Bueno, cuando yo cometo un error en la calle, cuando yo infrinjo la ley, cuando yo cometo pecado, etcétera, etcétera, la policía ya me intersecta. Al intersectarme me toma y me lleva tras unas rejas. Me da todavía de llevarme detrás de unas rejas, me da tickets, me da sanciones, me lleva al juez, etcétera, etcétera. Esto en el sistema de tráfico, digamos así, pues uno ofende el sistema de tráfico y paga las consecuencias. En el sistema con el Señor, hablando de tomar en cuenta a la persona del Espíritu Santo, muchos de nosotros no avanzamos y nomás estamos como una mecedora moviéndola para atrás y para adelante, pero no surge en nuestra vida una mayor vida espiritual. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta a veces en el día, Padre Celestial, encomiendo mi vida a ti. Oh, hijo, tú que viste la vida, etcétera, etcétera. Tú empiezas a hablar con el Padre, con el Hijo, mas sin embargo el Espíritu Santo de Dios está olvidado por allá, está relegado por allá. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo: yo me voy, pero les enviaré al Consolador. Esto indica que la posición del Señor Jesucristo la iba a tomar el Espíritu Santo como Dios aquí en la tierra, no dejando de tener relación con el Padre ni con el Hijo, pero de suma importancia con aquel que nos iba a guiar. ¿Por qué no has avanzado en tu vida? Yo estas preguntas las he lanzado a ustedes como para confrontarlos y para que los ayude a reflexionar. ¿Por qué tu vida no sale de lo mismo? Mire, no vamos a ir más lejos. No hable, porque quizás se va a poner la soga en el cuello. No hable. Pero, ¿cómo está tu vida de oración? Digámoslo así. ¿Cómo está tu vida de oración? Y es una de las cosas que hoy en día, mientras yo trabajaba, había un palpitar en mi corazón y un flachazo en mi mente. Oración, oración. ¿Por qué los grandes hombres de Dios hoy en día, pues son grandes hombres de Dios? ¿Porque ellos quisieron? No simplemente porque ellos quisieron. En primer lugar, porque Dios los escogió para una misión. Segundo lugar, por su relación con Dios. Y yo he puesto por ejemplo, yo he nombrado aquí a Martín Lutero, he nombrado a John Wesley o Juan Wesley, a Calvino, a grandes reformadores de tiempo atrás, de los 1500, de los 1700. Hombres santos, apartados, puros, etcétera, etcétera, que de dicha santidad que ellos emanaban, la gente lloraba. Es como que si usted entra, llega y se sienta ahí, y el hermano que está ahí viene pero lleno de chisme, lleno de pleito, lleno de envidia. Usted llega y se sienta, el Espíritu Santo en usted hace que emane una santidad, una rectitud, porque usted camina en los principios del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Haz de cuenta, ¿cómo le iba a decir? Acépteme esta palabra, como que irradia santidad, como que emana santidad, se sienta, y entonces la persona al lado comienza a tener una convicción de pecado y comienza, y tú, oye, nada más se me acercó esto y yo me siento mal. No es de que sea él, sino la presencia de Dios en él, que él está 24/7 en oración. Él no pierde ningún momento. Estás en el trabajo, estás orando. Estás en la casa, estás orando. No estoy diciendo que hagas de la oración como un Dios, porque aquí también nos podemos desubicar. Hay gente que por mantenerse o haberse mantenido orando toda la vida,
perdió su tiempo y ahora no encontraron el propósito de Dios para su vida. Perdieron su tiempo. No sé, voy a dar un ejemplo. No sé si usted conoce iglesias, amigos, hermanos y aún pastores que toda la vida se la mantienen orando. Digamos, Señor, trae almas. Digamos aquí nosotros, voy a poner el ejemplo. Señor, trae almas, y aquí nosotros todos, hasta casi nos queremos cortar las venas. Envía almas para aquí, para que sean ganadas, para honra y gloria de tu nombre. Tenemos 1 año, 2 años, 3, 5, 10 años orando para que el Señor envíe almas. En parte está bien orar, pero también el Señor nos dijo, oren, pero también ir y predicar el evangelio. Ir y ganen aquellas almas. Ustedes van a ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, hay mucha gente que perdió y está perdiendo su tiempo dentro de una iglesia, de que todo es oración, no salen a las cárceles, no salen a los hospitales, no salen a ningún lado, todos quieren que Dios lo haga, y fue lo contrario. El Señor Jesús ya hizo lo suyo y Él dice, ok, yo ya hice lo mío, yo me voy, pero id y predicar el evangelio. A eso se le llama el nombre que el Señor nos dio para esta congregación, la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque los comisionó, ir y predicar el evangelio. Mateo 28, del 18 al 21 creo que está. Entonces, ¿sí se está entendiendo lo que les digo? Que no todo es meterte en una cosa. Ahora, retomando lo que estamos hablando acerca de la importancia del Espíritu Santo. Al Señor Jesucristo decirnos, yo me voy, pero se queda el Consolador, que creo que la palabra en el griego o ahí en la traducción consolador está mal, porque en sí no es quien nos consuela. Alguien que consuela es alguien que te dice todo va a estar bien. La palabra consolador es alguien, como digamos, cuando uno va a un funeral, da consuelo. El Espíritu Santo no solamente da consuelo, sino que sana las heridas, ¿me entiendes? Ahí, estudien esa parte ustedes, los que ya tienen libros griegos y hebreos, estudien esa parte acerca del consolador. Bueno, ahora, es de suma importancia que tomemos en cuenta la presencia del Espíritu Santo, porque ahora es Él el que nos va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia. Ahora voy a leer donde nos quedamos la vez pasada y quiero que ponga mucha atención, no se me distraiga con la nena. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, del 16 al 17. Como, aquí hay otro, Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que estoy tratando de dar a entender con estos textos? Que aquí estamos nombrando al Padre, estamos nombrando al Hijo y estamos nombrando al Espíritu Santo. O sea, que con este estudio estamos comprobando que sí hay un conjunto de la deidad que lo conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque usted va a ir a caminar, quizá muy pronto, va a ir a regalar tratados, folletos y a predicar por aquí, vamos a andar evangelizando y se va a topar con un testigo de Jehová, se va a topar con un unitario, no trinitario. Nosotros somos conocidos como trinitarios. ¿Por qué? Porque creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es trinitario. Pero usted se va a topar con uno que le va a decir, no, solamente el único que existe es Jehová. Ellos son los testigos de Jehová. No, a mí no me hables de Jesús. Jesús no fue Dios, solamente él fue un ¿qué? Profeta. A mí no me hables de él no es Dios. Entonces yo le estoy dando textos para que usted les diga, no, mira, la Biblia dice esto y esto otro, bien explicado. De ahí la importancia de que usted, de aquí en adelante, si usted no acostumbra a apuntar, es como que se le está yendo toda la enseñanza. Es como que si usted ha abierto la llave de su casa y no ha puesto ningún tambo, jarrón, cazuela, olla para que se detenga.
Por eso es de que cuando vienen este tipo de retos, o sea, usted tiene 15 años, 20 años en la iglesia, en mi caso, toda mi vida, entonces me van a decir, oye, ¿sabías que Dios solamente, el único Dios es Jehová? Y yo, ay, pero yo recuerdo que me lo dijeron, pero no, a lo mejor, quién sabe, no voy a tener fundamento bíblico. Pregunta, ¿cuántos años han pasado y cuántas enseñanzas han pasado y usted ni siquiera se ha interesado en apuntar citas? Esto no lo hago para ofender, sino para enseñar de la importancia. Cuando usted va a las clases, ¿lleva qué? Pues su lápiz, su cuaderno. Cuando usted va a trabajar, lleva su herramienta. Cuando usted va, etcétera, etcétera. Usted viene a la casa de Dios, ¿qué trae? La Biblia y un cuadernito y una pluma. ¿Para qué? Para anotar. Esto me hace recordar a nuestro hermano Javier, porque a nuestro hermano Javier no le gustaba ni escribir ni leer, él nomás atento. Y él se ríe ahora, hoy en día se ríe. Y me dice, thank you, porque me dio un empujón. Me dice, ahora ya leo y ahora ya escribo, ya apunto algo, me dice. Porque a veces pensamos que por estar solamente atentos, que es muy bueno, claro que sí, ya todo, pero no todo se queda grabado. Esto indica que hay que ir anotando. Y pues más aquí, ¿verdad? Que tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de ir enseñando que neumatología, que cristología, un mundo de enseñanzas, y usted debe estar presto a ir absorbiendo como una esponja toda la enseñanza. Amén. Bueno, vamos a continuar. Estoy dando citas donde estamos comprobando la Trinidad. Dice, según Juan 16:14, el Espíritu Santo tomará lo de Jesús y le hará saber a la iglesia. Mi pregunta es, si son los mismos, ¿por qué uno tiene que tomar de otro? ¿Se entiende? Ahí va, otro. En 1 Corintios 12, del 4 al 7, dice que el Padre trabaja con las operaciones. Esto es de suma importancia para que usted lo anote. Fíjese, con lo que el Padre opera, porque usted se puede decir, entonces el Padre, ¿cuál es la función del Padre? ¿Cuál es la función del Hijo y cuál es la función del Espíritu Santo? En 1 Corintios 12, del 4 al 7 dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Y eso lo podemos ver, ya lo hemos visto. Se está derramando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allá está hablando en lenguas. Y el hablar en lengua es un don. Es un don. Allá está el espíritu de profecía. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Pero en el caso de los ministerios, dice aquí que el que trabaja con los ministerios es Cristo. En el caso nuestro, los ministerios, son 5 los ministerios, que son apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. ¿Quién se encarga de nosotros? Cristo. Se encarga Cristo de los ministerios y el Padre de las operaciones. Como quien dice, el Padre da la palabra, el Hijo la recibe y el Espíritu Santo, plum, la pone por obra. Que el Espíritu Santo, acuérdense la palabra dunamos o dunamis, que es el que hace la explosión. Según Juan 16:14, el Espíritu Santo, ese lo leí ya. Según 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo es el encargado de escudriñar lo profundo de Dios para revelarlo a la iglesia. En este caso, mi pregunta es, si son los mismos, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que escudriñar la mente del Padre como caso aislado? Si observamos bien en 1 Corintios 2:11, nos daremos cuenta que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y aún lo profundo, porque es Dios y está con Dios. En el caso del hombre, el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre porque está en él. Es decir, el Espíritu del hombre escudriña las cosas del hombre desde el interior, porque está en él. Mientras que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios sin estar en él, porque es Dios. Si en el texto afirmara que el Espíritu de Dios escudriña las cosas de Dios porque está en él, entonces tendríamos un dualismo y no habría posibilidades para la Trinidad. Pero el texto afirma tácitamente o sobreentendidamente que el Espíritu Santo es Dios y está con Dios.
no en Dios. Fíjense, está con Dios, no en Dios, ¿ok? Y esto demuestra la presencia de dos personas. Aquí, cuando estamos hablando de esto, es estar bien atentos con lo que es la gramática. La gramática, porque aquí con tan solo una palabra cambia todo el texto, cambia de sentido. Cuando decimos está con Dios, que quiere decir que está a su lado, y está en Dios, que la palabra en pues está dentro, o sea, es uno. Ahí hay que estar bien atento. Esto es parte de lo que es la rama de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia que estudia la Biblia, que nos dan las herramientas para poder estudiar y poder traducir y darle una buena interpretación a la Biblia. He estado pensando traer esa clase, fíjense, porque es de suma importancia, y más para los que ya han comprado libros y ya van avanzaditos un poco. Es de suma importancia la hermenéutica sagrada. En Mateo 4.1 y Lucas 4.1 también dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para... ¿Cuántos saben a qué fue el Señor Jesucristo al desierto? A ser probado. La hermana Nancy, ¿estará correcto, la hermana Nancy? Yo lo vi con hambre por allá. ¿A qué iría el Señor Jesucristo allá? ¿Qué es lo que nos han enseñado? Que el Señor Jesucristo fue al desierto, ¿a qué? ¿A comer? Para ser tentado, sí. Ok, fíjense. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Sí o no nos enseñaron que el Señor Jesucristo fue al desierto para ayunar? ¿No ha escuchado eso? Sí. Pero no solamente, y usted se lo creyó, pero yo le voy a dar, como dice el gringo, un 50-50. El culpable no solo es el pastor que le enseñó eso, sino usted también, que no leyó la Biblia y se lo creyó todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, más bien, la Biblia no enseña que Jesucristo fue voluntariamente. En primera instancia, Jesucristo no fue al desierto voluntariamente, en el sentido de que, se me ocurre ir al desierto, aquí puros glotones, quiero ir a ponerme bien slim, bien flaquito y bien... No, la Biblia ahí, acabo de leer en Mateo 4.1 y Lucas 4.1, que dice que Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, o sea, que no fue por su propia decisión. Claro, fue su voluntad obedecer, pero en primera instancia quien lo lleva es el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo puso en tu corazón que vinieras en esta noche, así el Espíritu Santo pone en el corazón de Jesucristo, al desierto. Acaba de ser bautizado, anda todo bien, y ahora el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿A qué lo lleva al desierto? Para ser tentado. Wow, para ser tentado. ¿Cómo es que Jesús es conducido a un propósito definido por la persona del Espíritu Santo, siendo el mismo el Espíritu Santo? Debemos tomar en cuenta que el mismo verbo que se utiliza para hacer referencia al Espíritu Santo, como el que llevó a Jesús al desierto, fue utilizado para referirse al diablo cuando llevó a Jesús al pináculo del templo para tentarlo. En ambos casos, quienes hicieron el traslado fueron personas distintas a Jesús. Uno lo llevó para ser tentado, Mateo 4.1, y el otro lo llevó para tentarlo, Mateo 4.5. ¿Se fijan? ¿Sí se entendió? Uno, que fue Satanás, lo llevó para tentarlo. Él iba directo, él lo iba a tentar. ¿Quién lo iba a tentar? Satanás. Ahora pregunto, ¿el Espíritu iba a tentar a Jesús o lo llevó para que fuese tentado? Recuerda lo que dice la palabra del Señor. Dios no puede tentar a nadie, porque la tentación te lleva a pecar, y la prueba del Señor te lleva, es que hay que definir eso, prueba, tentación, ya les dije en el griego, dokimazo, peirazo, hay que estudiar es lo que le digo, unas palabritas tan pequeñas,
nos hacen distorsionar de lo que es el texto bíblico. Aquí podemos, usted se agarra en su casa. Mira, viejo, aquí dice que el Espíritu Santo tentó a Jesús. ¿Por qué? Es que dice aquí que lo llevó al desierto a tentarlo, para tentarlo. Y uno entiende que es el Espíritu Santo el que tentó ¿a quién? A Jesús. Y no es así. Lo llevó para que fuese tentado. ¿Ahora por quién? Por el diablo. Porque ahí le dijo en el desierto: ¡Ey! ¿Estás hambriento? Si tú le dices a esas piedras que se conviertan en pan, adórame, etcétera, etcétera, usted ya se lo sabe. Entonces, el Señor Jesucristo se queda. No solamente de qué, de pan vivirá el hombre, siempre con la palabra contestando. Entonces, hay que definir bien los términos. Atentos ahí con eso, para que no se agarre solamente. Escuché a una, ahora en la semana, me dio risa, porque yo le iba a decir a usted este ejemplo. Escuché a una señora que dice: yo me pongo a leer la Biblia para que me dé sueño. Y yo le iba a decir a usted: no tome la Biblia para que le dé sueño, porque como usted no es un lector, mire, cuando nosotros hacemos algo en lo cual no estamos acostumbrados, muchas de las veces nos va a dar sueño, porque si estás acostumbrado a algo, muchas de las veces es lo que te gusta, menos el trabajo. Ahora estás acostumbrado a trabajar, pero no te gusta hacer eso. Cuando nosotros hacemos algo en lo cual no estamos acostumbrados, pereza. Pero si te gusta el fútbol, si te gusta ir al mall, andas ahí, ¿verdad? Hasta para esas gallinitas giritas. Al mall. Los muchachos, fútbol. Pero que se pongan a orar, no hay una práctica. En el principio, el Señor, no. Lucha con la carne. Entonces, a mí me da risa con esta persona que decía: yo me pongo, pero muy seria y muy sincera. Yo me pongo a leer la Biblia el otro día para dormir, me dice. Y dije: ay, Señor, pero obviamente no está sabida de todo lo que es la palabra y se acepta en ella. Así es que Dios tenga misericordia de ella. ¿Usted también lo hace así? ¿Lo ha hecho para eso? Hermano, el Señor conoce su corazón. No estoy mintiendo. Ok, dice: en el bautismo, si me quedé allí, denme un segundito, 23. Ok, si entre Jesús y el Espíritu Santo existe una dualidad formando una triunidad con Dios Padre, ¿cómo es que Jesús es conducido a un propósito definido por la persona del Espíritu Santo, siendo el mismo el Espíritu Santo? Aquí me quedé. Debemos tomar en cuenta que el mismo verbo que se utilizó, eso ya lo leí, discúlpenme. Mateo 28:19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este pasaje, aquí vamos a entrar en la gramática otra vez, ¿ok? En este pasaje se puede demostrar desde el punto de vista gramatical la Trinidad en el conjunto de la deidad. En el desarrollo del pensamiento escrito aparece lo que se conoce en el sentido gramatical como una contracción de la preposición. No estoy hablando de mujer embarazada, ¿ok? Cuando hablo de contracciones, por favor, no. Así se le conoce en la gramática a esto que voy a enseñar. En el sentido gramatical se le conoce como una contracción de la preposición. Esto indica de y del artículo el, originando el término